Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy, mis chismosos y chismosas favoritas? Espero que estén súper bien y con la energía a tope porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que va a incendiar las redes. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Escándalo, escándalo, escándalo. Y no cualquier escándalo, no señores, sino el escándalo doble Hande y Kerem, el rumor más explosivo del año, y más allá. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del drama, en las cloacas de la especulación, en el chisme puro y duro, el néctar de la farándula, que ha estado circulando como la pólvora por todos los rincones del globo terráqueo sobre las vidas amorosas de dos de los actores turcos más aclamados y queridos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que por alguna extraña razón no los conozcan, permítanme presentarles a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos verdaderas estrellas del firmamento turco. Son como el Brad Pitt y la Angelina Jolie, pero a la turca, ¿entienden? Han conquistado corazones en todo el mundo, especialmente después de protagonizar juntos la exitosísima serie Love is in the Air, que literalmente hizo explotar los termómetros de la popularidad. La serie, con su trama romántica y sus paisajes de ensueño, nos cautivó a todos, pero sin duda, la química entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto que la convirtió en un fenómeno global. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan intensa, tan irresistible, que los fans, como buenos detectives de las emociones, no tardaron en empezar a especular, y sobre todo, a desear, que esa magia trascendiera la pantalla. Y tachan, así fue. El destino o el poder del amor, o quizás ambas cosas, quiso que Hande y Kerem, durante la grabación de la serie, iniciaran una relación que para alegría de sus seguidores, se hizo oficial y que de inmediato acaparó portadas, titulares y corazones. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos querían ver juntas. Publicaban fotos juntos en sus redes sociales, derrochando amor y complicidad, dedicándose mensajes románticos que nos hacían suspirar, compartiendo momentos de su vida privada que nos hacían sentir parte de su felicidad. Parecían absolutamente felices y como buenos románticos empedernidos, pensamos que su amor sería eterno. Todo parecía ir de maravilla, hasta que, como suele suceder en el caprichoso y a veces cruel mundo del espectáculo, comenzaron a surgir las primeras grietas, los primeros rumores de crisis, las primeras señales de alerta. Y ahí es donde entra en juego el verdadero escándalo doble. Porque no solo se trata de la supuesta ruptura de Hande y Kerem, ese punto y final que siempre duele a los fans, sino también de todo lo que ha rodeado a esta separación. Los rumores posteriores, las especulaciones que se multiplicaron como conejos, los supuestos nuevos romances que generaron oleadas de comentarios. Es un cóctel de drama, de amor, de desamor y de misterio que no se pueden perder por nada del mundo. Agárrense fuerte porque el chisme está a punto de explotar. Así que si eres fan de Hande y Kerem, si eres de los que se engancha a las series turcas, si te encanta el chisme, si te gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, has llegado al lugar correcto. Hoy en exclusiva vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, todo lo que se ha dicho, y vamos a tratar de desenmarañar la verdad detrás de este rumor explosivo que lleva meses alimentando conversaciones y debates. Prepárense para descubrirlo todo, para desentrañar el misterio y para sumergirnos en el fascinante y a veces despiadado mundo de la farándula. Pero antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y por supuesto, si les gusta el tema, si les interesa el chisme, si quieren que sigamos hablando de farándula y de los avatares del corazón de las celebridades, denle like a este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Es la forma perfecta de apoyar este canal y de asegurarse de no perderse ni un solo chismecito. Ahora sí, comencemos con el drama. Comencemos con el escándalo. Comencemos a desentrañar el misterio que envuelve a Hande y Kerem. El primer gran punto a tratar, el epicentro del terremoto mediático, es, por supuesto, la ruptura. Hande Erçel y Kerem Bürsin estuvieron juntos aproximadamente un año y medio, un tiempo que, para los fans, fue suficiente para enamorarse de la pareja, para idealizar su amor y para soñar con un futuro juntos. Durante ese tiempo, como ya mencioné, fueron la pareja ideal, la pareja perfecta, la pareja de ensueño.
Se mostraban inseparables, publicando fotos, compartiendo momentos, dedicándose mensajes de amor que nos hacían creer en los cuentos de hadas. Sin embargo, a principios de 2022, la calma se rompió. Los primeros rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de un distanciamiento, de desacuerdos que al parecer no eran menores, de una falta de tiempo debido a los compromisos laborales que, como sabemos, son implacables en el mundo del espectáculo. Pero realmente creíamos que el amor de Hande y Kerem, el amor que nos había hecho soñar, ¿podía verse afectado por eso? La respuesta, al parecer, es sí. Al principio, ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron nada. Simplemente, como si fuera un pacto silencioso, dejaron de compartir fotos juntos, redujeron sus apariciones públicas como pareja y, en definitiva, optaron por el silencio. Esto, obviamente, alimentó aún más los rumores. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, como lobos hambrientos en busca de su presa, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Se mencionaron diferencias de personalidad, problemas de convivencia, incluso, como no podía ser de otra manera, infidelidades. Todo vale en el mundo del chisme, amigos míos. Todo vale con tal de generar clics, de vender ejemplares, de mantener la atención del público. Finalmente, después de semanas de especulaciones, de noticias a medias, de silencios incómodos, Kerem Bürsin, en una entrevista, confirmó la separación. Lo hizo con la elegancia que le caracteriza, sin entrar en detalles sobre los motivos, pero dejando claro que la relación había terminado. Hande, por su parte, también emitió un comunicado en sus redes sociales, agradeciendo el cariño de sus fans y pidiendo respeto por su privacidad en un momento tan delicado. La ruptura, como era de esperar, generó un gran revuelo mediático, un terremoto emocional para sus seguidores y miles de comentarios en redes sociales. La noticia dio la vuelta al mundo y, de repente, el cuento de hadas había terminado. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron Hande y Kerem? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que alimenta el morbo y la curiosidad. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es un misterio. No hay una versión oficial, no hay una verdad absoluta y, como buenos aficionados al chisme, cada medio y cada persona tiene su propia teoría, su propia interpretación, su propia hipótesis. Una de las teorías más comunes, la que parece tener más sentido, es que la distancia y los compromisos laborales influyeron mucho en la ruptura. Ambos actores, como ya dijimos, son muy demandados, con agendas apretadas y llenas de proyectos. Las grabaciones, los viajes, los eventos promocionales, las entrevistas, todo esto hace que sea difícil, muy difícil, mantener una relación a distancia, con horarios tan demandantes y con tan poco tiempo para compartir. La distancia, como se dice, es el olvido, y en este caso, parece que también fue un factor importante. Otra teoría, un poco más dramática, es que las personalidades de Hande y Kerem simplemente no encajaban. Se dice que Kerem es una persona muy extrovertida, enérgica, con mucha energía, mientras que Hande es más reservada, tranquila, introspectiva. Esta diferencia de personalidad, a la larga, pudo haber generado conflictos, desacuerdos, y, en definitiva, una incompatibilidad que hizo que la relación fuera insostenible. Como se dice, los polos opuestos se atraen, pero a veces, esa atracción no es suficiente para mantener una relación a largo plazo. También se especuló sobre la posible infidelidad por parte de Kerem. Algunos medios, con la rapidez que les caracteriza, publicaron fotos de él con otras mujeres, alimentando los rumores y generando más drama del necesario. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas ni probadas, y siempre quedó la duda de si eran simples rumores malintencionados o si realmente había algo de verdad en ellas. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, la infidelidad es un tema recurrente y muchas veces se utiliza para generar controversia y para aumentar el interés del público. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem ya no están juntos. Y a partir de ese momento, como si fuera el efecto dominó, comenzaron los verdaderos rumores, los que conforman el escándalo doble. El escándalo que nos mantiene en vilo, el escándalo que alimenta nuestras conversaciones, el escándalo que, como buenos amantes del chisme, no podemos dejar de analizar. El primer rumor que explotó después de la ruptura, la primera bomba que se lanzó a las redes sociales, fue sobre Hande. Se comenzó a especular sobre una posible relación con el empresario turco Hakan Sabancı. Hakan es conocido por ser un hombre muy atractivo, exitoso, soltero. El candidato perfecto para los medios, el hombre ideal para protagonizar un nuevo romance.
Un hombre con dinero, con fama, con todos los ingredientes para hacer que el corazón de Ande volviera a latir. Al principio los rumores eran leves, solo se hablaba de que habían sido vistos juntos en algún evento, de que habían coincidido en alguna fiesta. Pero con el tiempo los rumores se intensificaron. Se publicaron fotos de ellos juntos, pasando tiempo en lugares románticos, disfrutando de citas que parecían confirmar la relación. E incluso se habló de que habían viajado juntos, de que habían compartido momentos íntimos. La prensa rosa turca, como siempre, hizo su trabajo, y la noticia de la posible relación entre Hande y Hakan se convirtió en el tema del momento. Hande, como siempre, no confirmó ni desmintió nada. Pero, como ya sabemos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Sus constantes apariciones con Hakan, la aparente complicidad entre ellos, los gestos de cariño, las miradas cómplices, las fotos que nos mostraban una cercanía innegable, todo esto dejó entrever que sí, que había algo más que una amistad, que su relación era algo más que un simple rumor. Hoy en día la relación entre Hande y Hakan parece estar consolidada, y aunque no la han confirmado oficialmente, las fotos y los gestos hablan por sí solos. El amor, al parecer, ha vuelto a llamar a la puerta de Hande. Pero el escándalo doble no se queda ahí. Como si fuera una telenovela, el drama continuó. También se habló sobre la vida amorosa de Kerem, y las especulaciones no se hicieron esperar. Se le relacionó con varias mujeres, incluyendo a su compañera de trabajo con quien comparte en su nueva serie, la que para muchos fue la culpable de la ruptura con Hande. Los fans, como siempre, se dividieron, y las redes sociales se inundaron de comentarios y opiniones. Si bien no ha existido una relación confirmada desde su ruptura con Hande, la especulación sobre su vida amorosa ha sido constante. Kerem, como Hande, ha preferido mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, y no ha hecho ninguna declaración oficial sobre sus posibles romances. Prefiere, al parecer, vivir su vida con discreción, sin alimentar el morbo y sin dar explicaciones a nadie. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es realmente un escándalo doble? ¿O simplemente se trata de rumores, de especulaciones, de noticias que buscan llamar la atención? En mi humilde opinión, sí. Sí, es un escándalo doble. Es un escándalo doble porque, por un lado, tenemos la ruptura de una de las parejas más queridas del momento, un evento que por sí solo es un terremoto mediático, un drama que afecta a miles de personas. Y por otro lado, tenemos las especulaciones sobre los nuevos romances de Hande y Kerem, que han mantenido a sus fans y a los medios de comunicación en vilo, pendientes de cada detalle, de cada gesto, de cada foto. Es un escándalo doble porque nos muestra la fragilidad de las relaciones, la crueldad del mundo del espectáculo y la capacidad del ser humano para generar drama y especulación. Es importante recordar, y esto es muy importante, que en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Muchas veces se inventan historias, se exageran los hechos, se manipula la información para generar interés y para mantener a las celebridades en el centro de la atención. Es fundamental tomar la información con pinzas, no creer todo lo que se dice y, sobre todo, ser críticos y no dejarnos llevar por el morbo. Sin embargo, también es cierto que en este caso, hay elementos que sugieren que los rumores pueden ser ciertos. Las fotos de Hande y Hakan juntos, la actitud reservada de ambos ante las preguntas de los medios, la información que han publicado ciertos medios turcos, todo esto nos hace pensar que algo hay, que algo está pasando. En definitiva, lo único que podemos hacer es esperar a que Hande y Kerem, si así lo desean, decidan hablar sobre sus vidas privadas. Mientras tanto, seguiremos especulando, comentando y disfrutando de este escándalo doble que nos ha mantenido entretenidos durante tanto tiempo. El chisme, al fin y al cabo, es una forma de entretenimiento, una forma de evadirnos de la rutina y de sumergirnos en el mundo de la farándula. Y amigos y amigas, eso es todo por hoy. Hemos repasado a fondo el escándalo doble Hande y Kerem, el rumor más explosivo del año, y más allá. Hemos analizado la ruptura, los rumores sobre los nuevos romances, hemos tratado de entender qué es lo que realmente está pasando en sus vidas amorosas y, sobre todo, hemos disfrutado de un buen rato de chisme. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, no olviden dejarme un like. Es muy importante para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del entretenimiento. Su like es mi gasolina, mi motivación. Coméntenme qué opinan sobre el tema. ¿Creen que Hande y Hakan están juntos? ¿Creen que Kerem está saliendo con alguien? ¿Cuál es su teoría sobre la ruptura?
Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus comentarios, debatir con ustedes y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus chismes. Mientras más seamos, más divertido será. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y conocidos. Compartan el chisme, compartan el drama, compartan la diversión. Mientras más seamos, más grande será la fiesta. Más gente se enterará del escándalo doble Ande y Kerem. Finalmente suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de ser felices.